Afganistán, un país envuelto en un manto de misterio y sombras durante décadas, especialmente cuando se menciona la palabra talibán. Hace más de 2 años, en septiembre de 2021, los talibanes tomaron el control de gran parte de Afganistán, incluyendo la capital, Kabul, en agosto de 2021. Esta toma de control ocurrió después de la retirada definitiva de las fuerzas militares de Estados Unidos y la OTAN el 30 de agosto de 2021, poniendo fin a casi 2 décadas de presencia en Afganistán. Son diversos los factores que han hecho que la vida cotidiana en Afganistán sea extremadamente difícil para muchas personas. Además de las décadas de conflictos, las sequías recurrentes han afectado gravemente la agricultura y la disponibilidad de agua. Pero lo que está viviendo el país en la actualidad quizás sea la peor crisis de todas. ¿Sabías que la mitad de la población afgana se encuentra bajo arresto domiciliario? Mientras el mundo observa a través de titulares y narrativas globales, la realidad del día a día en Afganistán bajo el régimen talibán es un misterio complejo. Es por eso que hoy te invitamos a este nuevo paseo extraordinario, donde conocerás la vida cotidiana en Afganistán bajo el régimen talibán. Una opresión constante se extiende como una telaraña sobre cada aspecto de la sociedad. Las estrictas leyes y reglas impuestas por los talibanes dictan los ritmos de vida de las personas de maneras que desafían la imaginación. Una de las primeras imágenes que se nos vienen a la mente al pensar en Afganistán bajo el régimen talibán es la imposición de la vestimenta obligatoria. Las mujeres deben cubrirse de pies a cabeza con el burqa, un velo que incluso oculta sus ojos, relegándolas a la invisibilidad. Sin embargo, estas restricciones van más allá y afectan incluso los detalles más íntimos de la indumentaria femenina. El uso de zapatos de tacón ha sido prohibido bajo la premisa de que podrían producir un sonido al caminar que los hombres escucharían. La elección de pantalones acampanados también está vedada, incluso si estos quedan ocultos bajo el burqa. Los hombres no están exentos de estas restricciones, ya que se les prohíbe el uso de ropa occidental y se les exige vestirse de acuerdo con el código tradicional talibán. En un país donde la moda alguna vez floreció, esta imposición se convierte en una restricción visual que limita la expresión personal y restringe la libertad de elección. Pero las restricciones no se detienen en la vestimenta. La música y la danza, formas ancestrales de expresión cultural y alegría, han sido prácticamente erradicadas de la vida pública. Los instrumentos musicales han quedado en silencio y las melodías que una vez llenaron las calles de Afganistán ahora resuenan en un silencio ensordecedor. Aquellos que son sorprendidos participando en actividades musicales o de danza enfrentan castigos, como latigazos públicos. El 2023 marca el segundo año del régimen talibán en Afganistán y se ha caracterizado por un aumento significativo en las prohibiciones a través de la promulgación de más de 50 decretos. Estos decretos restringen el acceso de niñas y mujeres afganas al espacio público, a pesar de las promesas iniciales hechas ante la comunidad internacional de respetar los derechos de las mujeres y las minorías étnicas y religiosas. Poco después de que los talibanes tomaron el control, comenzaron a imponer restricciones severas en el ámbito educativo, en particular dirigidas a niñas y mujeres. En un primer momento, se implementó una estricta segregación de género en las escuelas y otros lugares de aprendizaje, lo que implicaba que las niñas y los niños, así como las mujeres y los hombres, debían recibir educación por separado en aulas y espacios distintos. Sin embargo, la situación empeoró aún más a finales de 2022, cuando el Ministerio de Educación afgano emitió un decreto que excluyó completamente a las mujeres de los espacios de aprendizaje. En consecuencia, las mujeres ya no podían acceder a la educación en ningún nivel, desde la escuela primaria hasta la enseñanza superior. Se pospuso indefinidamente el derecho de las niñas mayores de 12 años a asistir a la escuela y se cerraron las instituciones educativas destinadas a ellas, lo que resultó en una generación de mujeres que crecen sin acceso a la educación. Antes del regreso violento de los talibanes, más de 100.000 mujeres estaban inscritas en universidades públicas y privadas en Afganistán. Sin embargo, también se excluyó a las mujeres de la educación superior, lo que les impidió asistir a las universidades. Como consecuencia de estas medidas, Médicos Sin Fronteras señala que el sistema de salud, que ya estaba debilitado antes de la caída del gobierno afgano, enfrenta una presión adicional debido a la falta de recursos económicos y de personal formado. ¿Has oído hablar de Savannah Basic Razik? Es una destacada activista afgana que, junto a la periodista Alexia Columbia y la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Hospital de la Paz, recibió uno de los premios UNICEF 2023. En una de sus últimas entrevistas, publicada por el Periódico de España en septiembre de 2023, declaró: El primer régimen talibán prohibió que las niñas fueran a la escuela, y ese tiempo mi familia me hacía asistir a una escuela secreta.
Mi hermana era mayor que yo, y por edad no podía ir por la calle si no iba acompañada por un hombre. Así que me vestía de chico para acompañarla. Las dos íbamos a la escuela secreta y volvíamos cada día a horas distintas y por calles diferentes para no crear un patrón. Cuando le preguntaron cuándo empezó a pensar que valía la pena arriesgar la vida por la educación, ella respondió: cuando la gente me dice, eres tan valiente, eres una heroína, inmediatamente les paro y les digo, no, no fui yo, no fue mi decisión. Hubo otras personas que fueron notables, como nuestros padres y nuestras maestras, esas mujeres que abrieron sus casas a las niñas sabiendo que si las atrapaban podían matarlas. Mis padres también sabían que si nos pillaban podían matarlos. De niña no lo comprendía, pensaba que eran crueles. A veces les pedía no ir más a la escuela secreta, daba miedo hacer ese viaje todos los días, sobre todo cuando veíamos ejecuciones públicas de personas a manos de los talibanes. Entendí lo que mis padres habían hecho por mí cuando, tras la caída del régimen talibán, las niñas pudimos volver a las escuelas. Como no había expedientes, nos hicieron una prueba de nivel y me colocaron en una clase donde la mayoría eran 6 años mayores. Volvían a la escuela por primera vez desde que los talibanes tomaron el poder. Ese día me di cuenta de lo privilegiada que era y lo increíbles que eran mis padres por haberse arriesgado para darme oportunidades. Recuerdo ese día con claridad, fue cuando me comprometí a que mi educación tuviera un propósito. Mis padres siempre invertían en nuestra educación porque la gente de nuestro país necesita ayuda y tenemos que servir a los demás a través de nuestra educación. En cuanto a la situación laboral de las mujeres, como se sabe, se les prohíbe trabajar fuera de sus hogares, a menos que sea en el campo de la medicina y solo para atender a mujeres. Esto deja a muchas mujeres sin acceso a empleo y limita en gran medida su independencia económica. En las zonas rurales, donde las restricciones suelen ser aún más estrictas, hay muy pocas médicas y otras profesionales de la salud. Estas mujeres también están sujetas a las mismas restricciones de movimiento que sus pacientes. Las mujeres no pueden viajar sin la compañía de un maram, que es un pariente masculino como padre, esposo o hermano. Esta restricción limita en gran medida su capacidad para moverse libremente, acceder a oportunidades laborales o incluso buscar atención médica cuando es necesario. A pesar de la situación que padece la población en el país, muchos, incluso teniendo la posibilidad de escapar, deciden quedarse y luchar desde dentro. Desde la primera manifestación contra los talibanes, el 3 de septiembre de 2021, numerosas activistas se han sumado a la lucha para defender los derechos de las mujeres. Pero también son muchos los hombres que participan en esta lucha. El 27 de marzo, Matiullah Guise, responsable de PEN-PAS, una organización de la sociedad civil que hace campaña por la reapertura de las escuelas para niñas, fue detenido por personas sin identificar, agentes de la Dirección General de Inteligencia de los talibanes, que viajaban en un vehículo camuflado. El paradero de Matiullah Guise sigue siendo desconocido. A pesar del amplio respaldo, de que Naciones Unidas y varios diplomáticos solicitaron la liberación de Matiullah Guise y de que varios grupos de medios influyentes destacaron el caso, 6 meses después, Guise sigue en prisión. Lejos de conseguir sus objetivos, en los últimos meses, se ha observado un patrón alarmante de detenciones arbitrarias continuas de activistas de la sociedad civil y trabajadores de los medios de comunicación. Estas detenciones están dirigidas especialmente contra aquellas personas que se atreven a expresar opiniones críticas contra las políticas discriminatorias impuestas por las mencionadas autoridades. La práctica de detenciones arbitrarias implica arrestos sin una base legal sólida ni justificación válida, socavando gravemente los principios fundamentales de los derechos humanos. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, 4 millones de personas padecen desnutrición aguda, y el 80% de los afectados son niños y niñas menores de 5 años. Datos Macro sitúa a Afganistán en la posición 139 en términos de volumen de PIB a nivel mundial. En el año 2020, su deuda pública alcanzó los 1.305 millones de euros, representando el 7,4% de su PIB, lo que lo coloca entre los países con menos deuda en relación con su PIB en el mundo. La deuda per cápita es de 33 euros por habitante, lo que significa que sus habitantes son los menos endeudados del mundo. Sin embargo, el PIB per cápita en 2021 fue de 312 euros. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en comparación con la mayoría de los países del mundo. El Índice de Desarrollo Humano de Afganistán, elaborado por las Naciones Unidas para medir el progreso y la calidad de vida de la población, indica que los habitantes de Afganistán están entre los que tienen peor calidad de vida en el mundo. En lo que respecta al ambiente empresarial, Afganistán se encuentra en el puesto 173 de 190 países en el Banking Doing Business, que evalúa la facilidad para hacer negocios en un país.
En cuanto a la percepción de la corrupción en el sector público, Afganistán tiene una puntuación de 24 puntos, lo que indica que la percepción de corrupción entre la población afgana es muy alta. Hablemos ahora de la otra cara de la moneda. Los simpatizantes talibanes celebraron el segundo aniversario de la caída de Kabul en una calle cercana a la embajada estadounidense en Kabul, Afganistán, el 15 de agosto de 2023. Los talibanes y sus seguidores salieron a las calles principales y levantaron la bandera blanca inscrita con el Saada, un importante símbolo islámico. Este acto simboliza su dominio y control sobre el territorio. Las palabras del viceprimer ministro de Asuntos Administrativos del gobierno talibán, Abdul Salam Hanafi, durante un evento conmemorativo, reflejan la perspectiva del régimen talibán sobre la presencia de Estados Unidos en Afganistán durante las últimas 2 décadas. Hanafi atribuye a Estados Unidos la responsabilidad de los crímenes y desafíos que Afganistán enfrenta, señalando a Estados Unidos como el principal responsable de los problemas en Afganistán durante las 2 décadas de su intervención en el país. Además, Hanafi menciona que Estados Unidos martirizó a miles de afganos, refiriéndose a las bajas civiles y las consecuencias de la guerra, que incluyen la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de la población. También sostiene que el país norteamericano convirtió a 5 millones de afganos en adictos a las drogas. Y con estos eslóganes empleados para persuadir a la población del ministro afgano, hemos llegado al fin de nuestro paseo extraordinario del día de hoy. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal. Hasta el próximo paseo.